Hola. Em, Como primer vídeo que voy a hacer de este tema o de esta categoría, quería empezar con pues algo que me gusta. Y quería empezar con el Imperio el Imperio Otomano. Luego del Imperio Bizantino hablamos. El caso es que me gusta bastante este imperio realmente. Es muy importante para mí. Y realmente lo considero muy importante, muy influyente para esta época y para etapas posteriores, incluso después de su desaparición. ¿Sobre qué vamos a hablar? Bien, en este vídeo vamos a hablar de la aparición del Imperio Bizantino. Digo, es que me gusta también mucho el Imperio Bizantino, pero perdonad. Vamos a hablar sobre su aparición y su ascenso hasta potencia importante. Podríamos decir que llegaríamos a hablar hasta la etapa de Solinam el Magnífico. A partir de ese haré otro vídeo. No es para ser la del partner, ni siquiera sé cómo cobrar. Y soy menor, o sea que me da bastante igual. Pero es que, por alguna razón, esta cámara, a partir del 7 de pata, ¡pa!, se corta. Yo creo que a partir de los 10 minutos no aguanta más y se corta. Es muy extraño. Así que tengo que acelerar bastante y contaros. Además, no tenía pensado hablar de muchas fechas. A lo mejor alguna batalla importante que hay que ser una fecha. Y sobre todo, habrá que hablar de nombres, de reinos y de siglos. No fechas exactas. A mí no me interesan. A mí me interesa sobre todo que sepáis en sí la esencia de la esta, que podéis decir en qué situación está, claro, no pienso, no quiero que me digáis que el Imperio Otomano apareció en el 476, por ejemplo, no, pero sí que, por ejemplo, sepáis más o menos dónde aparece, más o menos siglos. Así que sin más dilación, empezamos. Bien, al principio de todo, en esa zona, en la zona de Turquía, había una dinastía reinante, una dinastía que ocupaba muchísimo territorio, incluso llegaba desde Anatolia hasta Asia Central, pasando por Persia. Una dinastía gigante, pero estaba sufriendo un proceso de desmantelamiento, de desgregación. Y además en el siglo XIII, precisamente en el siglo XIII, en 1200, aparecen los mongoles e invaden esa zona y la destruyen. Arrasan completamente esa dinastía y ese imperio se desmorona, se desploma. No hay resistencia contra los mongoles. Y ante ese vacío de poder se produce una enorme fragmentación de territorios, incluido en Anatolia. En Anatolia, que es la zona de la península de Turquía, por así decirlo, también se produce una disgregación impresionante. Y por ejemplo, uno de los pequeños reinos que aparece es una pequeña dinastía turca, que es el inicio de los otomanos. Es un pequeño estado, muy pequeño. Pero debido a que los mongoles no tienen fuerza suficiente ni influencia suficiente en esta zona, sobre todo debido a una derrota que sufrieron contra los mamelucos, la primera derrota que sufrieron en esta zona, que les hizo que frenaran su conquista. Ante este vacío de poder, claramente el Imperio Otomano, bueno, los inicios del Imperio Otomano van absorbiendo progresivamente más estados, más pequeños estados. Y además se convierte en un importante exportador de mercenarios para la causa bizantina, de las guerras dinásticas que sufría. En agradecimiento, el gobernador de Bizancio les permitirá que pasen a la zona de Tracia, una zona de Europa, al sur de Europa en los Balcanes, y con eso que puedan devastar lo que les diera la gana, sacar botín, lo que les diera la gana, y además la mano de su hija. Mucho les debe haber ayudado para haberles petejado eso, pienso yo. El caso es que, obviamente, los otomanos se aprovecharon y capturaron una zona en Tracia, llamada Edirne. Les permitirá, será su primer punto fuerte, o su primer conquista fija, a partir de la cual se expandirán por toda Europa. Se podría decir que el Imperio Bizantino es el causante de que el Imperio Otomano creciera tanto. Ya en Europa, los otomanos se dedican a, básicamente, a expensas de territorios bizantinos, serbios y búlgaros, se dedica a expandirse.
causando claramente una coalición báltica, digo, joder, báltica, eso es del mar Báltico, ¿vale? No nos equivoquemos. Una coalición, perdón, balcánica, se me había ido totalmente, se me había ido. Una coalición balcánica liderada por Hungría, sus estados vasallos, para enfrentarse al Imperio Otomano. Sin embargo, les vence. Es la llamada Batalla de Kosovo, que supuso la confirmación y la afirmación de los dominios balcánicos del Imperio Otomano. Ante esta derrota, las potencias occidentales, tales como por ejemplo los estados pontificios, ese es el más importante, declaran una cruzada. Es un absoluto desastre. Es la peor de las peores cruzadas que ha habido. Se llamó la cruzada hacia la cruzada de los Balcanes, básicamente. Y fue un desastre absoluto. No solo eso, sino que salieron derrotados varias veces. Y una de las numerosas batallas fue la batalla de Nicópolis, que básicamente se cargaron, los otomanos se cargaron esa cruzada. Y no solo eso, sino que además le sirvió para afianzar aún más su poder. Por lo cual, la única potencia que quedó en los Balcanes para enfrentarse al Imperio Otomano es Hungría. Hungría no es la Hungría actual, era un enorme reino que ocupaba todo el centro de Europa. Esta etapa, en la cual Hungría será la única resistencia frente a los otomanos, coincide con la etapa de oro, o la etapa cultural de oro de Hungría, con reyes importantes como Luis I. Estos reyes se dedicarán única y exclusivamente a aguantar las embestidas otomanas contra su territorio. Por ejemplo, causando la primera derrota otomana en el sitio de Belgrado, ya que los otomanos habían lanzado una ofensiva contra esa ciudad húngara y habían salido victoriosos los húngaros contra los otomanos, siendo la primera victoria. Gracias a esto se demostró, por ejemplo, que los otomanos no eran invencibles, ya que en ningún momento habían sufrido ninguna derrota en Europa. Y en celebración se hizo un toque de campanas en toda Europa y se denominó a Hungría el último bastión cristiano en Europa. Como se podría decir que era como una manera de reconocimiento de la valía que habían tenido los húngaros ante la defensa de los otomanos. Sin embargo, más adelante, con el famoso sultán otomano, Solimán el Magnífico, que ese sí lo hemos visto en el colegio, la resistencia húngara se desploma rotundamente en la batalla de Moax, en la cual incluso muere el propio rey. Entonces Hungría simplemente se parte en tres territorios. Uno entra en el propio territorio otomano, otro se convierte en un vasallo otomano y el otro es la Hungría imperial. Se podría decir que aquí termina la etapa de expansión en la zona de Europa del Imperio Otomano. Esta etapa, esta es la primera parte del vídeo del Imperio Otomano. En el siguiente vídeo hablaremos de la crisis que sufre el Imperio Otomano en esa etapa debido a la enorme expansión que había sufrido y a la expansión por la zona de Asia. Con Asia me refiero a Oriente Próximo y la zona de Egipto. Pero eso ya lo hablaremos en el próximo vídeo. Aquí simplemente hemos afianzado los conocimientos sobre la aparición del Imperio Otomano, su expansión, su entrada en Europa y los rivales con los que lucha en esa etapa. Suele decir que termina esto por aquí. Termino, guardo ahí edito y lo subo a YouTube. Probablemente me dé tiempo a hacer hoy también la expansión a Asia. La expansión a Asia en el Oriente Próximo. Pero ya lo veremos. Nos vemos.